El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de Zona PUC. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona otra vez en esta temporada. Que empezó esta temporada, pues estamos todos en casa, tenemos la suerte de tener un trabajo y poder teletrabajar. Eso no quita que no sea a veces un poco duro y complicado. Y bueno, esta nueva normalidad que nos está obligando a adaptarnos mejor a la virtualidad, pues también ha afectado al sistema educativo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la educación remota, la educación que se aprende en casa. ¿Cuáles son los problemas y oportunidades para la enseñanza? Yo creo que esto trae pues una serie de retos tanto para los alumnos como para los padres e incluso para, y sobre todo, mejor dicho, para los maestros, ¿no? Porque no era una opción muy popular y siempre se consideraba como la educación remota tiene que ser más barata, te genera menos esfuerzo, pero no es exactamente esa la idea. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son realmente las posibilidades de la educación en casa a distancia, y para eso tenemos en este primer bloque a Pilar Lamas Basurto. Ella es magíster en educación por la PUC. Profesora Pilar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes aquí. Pues, profesora, el tema de hoy, el tema educativo, es un tema que usted maneja muy bien, y esto de la educación a distancia ha sorprendido sobre todo a los escolares. Sí. Digamos que los universitarios, algunos, si bien llevaban clases presenciales, podían llevar algún curso virtual, ya están más acostumbrados a llevar, no sé, cursos a distancia en plataformas tipo Coursera o tipo Doméstica, Claro. qué sé yo. Pero los chicos, los más pequeños, pues están en shock, y sus padres también. Entonces, usted dígame, este shock es comprensible porque no se había trabajado la educación a distancia en enseñanza escolar. ¿Está bien, o mejor dicho, no era necesario realmente trabajar esta educación a distancia antes de la pandemia? De repente nos hemos atrasado un poco de eso. ¿Había cosas que hubiéramos podido ir avanzando o que hubiéramos podido ir trabajando con educación a distancia y no lo hicimos? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, yo creo que hemos entrado en este momento a una educación virtual, a una educación a distancia, obligado, ¿no? Nadie había previsto esta situación. Tenemos este desastre en el campo de la salud y nos vemos obligados a resolver el problema de mantener la educación y mantener la continuidad, digamos, en este campo con los chicos, ¿no? Entonces, no había otra posibilidad, tenía que buscarse una solución y comienza, en este caso, el Estado, ¿no?, a buscar estrategias y se encuentra con esta posibilidad de la educación a distancia y del programa que usan muchas plataformas que se llama Aprendo en Casa. Sin embargo, en el Perú, si no me equivoco, entre los años 70, 80, sí tuvimos experiencias de teleeducación. Así, En ¿cómo sí, fueron? estas experiencias, bueno, estaban, digamos, se daban dentro de los medios que teníamos disponibles en ese momento, que era la televisión y la radio, ¿no? Pero, digamos, el ministerio tenía digamos, toda una división dedicada a ofrecer educación a distancia. Obviamente, el canal que la difundía y por el cual era conocido era el canal del Estado, el canal 7. Entonces, más bien con el devenir de los años es que digamos, se deja este campo de trabajo, este medio, y nuevamente nos encontramos todos dentro de la educación presencial. ¿Mm? Ahora,
Yo creo que cada circunstancia hace que los diferentes países busquen diferentes medios de educación, ¿no? Hay países donde efectivamente, les comentábamos hace un ratito, ¿no? En Canadá, en las zonas más frías, pues, ¿no? Están totalmente alejados y tienen que recibir educación a distancia porque no hay otro medio. Entonces, o así, en lugares donde efectivamente no hay acceso, y se tiene que pensar en que los estudiantes tienen que digamos, desarrollar algunas habilidades básicas dentro de un marco, vamos a llamar, de escolaridad, y se brinda la educación a distancia, pero no ha sido el caso nuestro, evidentemente, en estos últimos años, ¿no? Entonces sí, nos toma de sorpresa, nos toma sin prepararnos, ¿no? Y la tenemos en este momento, en esta circunstancia, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un problema en diferentes zonas, sobre todo en la sierra y de la selva, que es la distancia para que recorren los niños para poder llegar al colegio. De repente, ahorita no estoy segura, no sé cómo están funcionando las estrategias de Aprendo en Casa, me imagino que también están en evaluación, pero ¿usted cree que se hubiera podido, antes de la pandemia, aplicar alguna estrategia de educación a distancia con estos niños que normalmente tienen problemas para ir a la escuela? Sí, claro, cómo no, pero si hubieran tenido también a la par que, digamos, en primer lugar, establecer un marco de política que así lo permita, y luego crear digamos, todas las cuestiones que se necesitan alrededor para ello, ¿no? Porque la educación tiene algunos requisitos, ¿no? De hecho, en este momento se está hablando de la gran brecha digital, ¿no? Para poder salvar estas distancias, y en estos lugares donde efectivamente, pues, en principio solamente tenemos la radio como medio, o tenemos la televisión, y ya eso en ese sentido es un avance, pero no tenemos acceso a internet y menos tenemos los equipos. Entonces, se pudo haber entrado antes, por supuesto, y yo creo que hubiera sido digamos, una parte de una muy buena estrategia para poder llegar con educación con calidad a todos estos lugares, a todos estos espacios donde efectivamente tenemos dificultades, ¿no? En todo nivel, en el campo educativo. No solamente para los niños, sino para los mismos maestros, ¿no? Como medio de capacitación, como medio de acompañamiento. Entonces, sí, hubiéramos podido hacerlo definitivamente, ¿no? Yo hace muchísimos años, hacia los años 90, la Facultad de Educación a la cual pertenezco participó de un proyecto a distancia para capacitar maestros rurales andinos en el Cusco. Entonces lo que buscaba era profesionalizar a maestros que efectivamente desarrollaban la labor, pero no tenían el título profesional. Entonces la Universidad Católica, la Facultad de Educación, con la agencia canadiense, desarrollan un programa que les brinda formación a distancia, ¿no? Los medios que en ese momento se tenían, ¿no? La comunicación se generaba para los lugares más remotos a través de la radio, basándose en toda la red que tenían en ese caso los hermanos de La Salle. Nos valíamos de material impreso, por ejemplo, para poder capacitar a distancia. Cuando estábamos en todo el desarrollo de este programa, yo recuerdo bien que muchos profesores de campo, como quienes lideraban este proyecto en Urubamba, decían que deberíamos ya empezar a pensar en una educación básica para la primaria y la secundaria desde la modalidad a distancia. No solamente por el espacio, sino por el acceso. Porque si contábamos el número efectivo de horas de clase que habían en el campo, en este caso en la sierra, había teníamos un déficit más o menos de un 60% de clases efectivas, entre que los profesores llegaban a los lugares, ¿no? Retiraban antes de culminar la semana y al final le quedaban 2 o 3 días de por medio de clases, y así se iban sumando las horas que no se dictaban. Sí, definitivamente. Y yo creo que esa va a ser la gran oportunidad ahora, ¿no? La situación empuja a pensar y a encontrar nuevos caminos, ¿no? Y se va a visibilizar esta estrategia, esta posibilidad. Y incluso se están ya creando algunos mecanismos que ojalá que, por ejemplo, se está hablando de entregar tablets, ¿no? Ayer
habían entregado ya un número considerable de tablets en Cajamarca. Entonces, se cargaban, por ejemplo, con energía solar y que, si no mal entendí, tenían su propia conexión a Internet. Entonces, esa posibilidad de tener la hora de una manera obligada, pero luego usarla adecuadamente dentro de un marco de una política, de un proyecto diseñado, desarrollado, planificado, para luego enriquecer desde todos los frentes la educación básica en la primaria, en la secundaria, desde la inicial inclusive, ¿no? Dentro de lo que se pueda, para todo el Perú, en todos los lugares, daríamos un gran avance, ¿no? Y profesora, para ir cerrando este bloque, en estas oportunidades que tenemos, también tenemos que tener en cuenta lo diferenciado que debe ser en cuanto a lenguas, en cuanto a tener presente la educación básica intercultural, ¿no? Que no debería dejarse de lado. En cuanto hay lugares que tienen salones, no sé si me puede ayudar con el nombre, ¿cómo se llama este salón donde tienes a más de un grado enseñando? Es un aula unidocente, un solo Aula profesor unidocente, claro. enfrentando a varios grados a la vez. Entonces, teniendo especificidades como estas tres, ¿qué cosas se debe tomar en cuenta para que sea una estrategia efectiva que vaya más allá de la pandemia? Al maestro, al docente, Maestro, de todas maneras. porque él es el mediador, ¿no? Este maestro que está al frente del aula normalmente es un maestro que, además de, por ejemplo, si hablamos del tema de las lenguas, sin tocar la complejidad de las culturas diferentes, solamente las lenguas. El maestro es una persona que conoce por lo menos una de las lenguas que tiene en el salón, porque si vamos a la selva podemos encontrar a muchos grupos de lenguas dentro de los mismos escolares, no solamente diferentes grados, sino diferentes lenguas. Entonces, el profesor normalmente maneja el castellano con cierta solvencia, maneja una de las lenguas, por lo menos una, y es el mediador por excelencia, para poder justamente hacer las diversificaciones a nivel de lengua, a nivel de contexto, a nivel de contenido. Digamos, la educación a distancia pasa por una serie de mediadores y uno, llegando ya a la localidad, tiene que ser el profesor, ¿no? Definitivamente, tiene que ser él. Sí. Bueno, profesora Pilar, muchísimas gracias por estar conmigo en esta conversación. Como usted dice, lo más importante es el maestro y hay que profundizar un poco en cuáles son esas capacidades, esas habilidades en las que tiene que ser capacitado el maestro para poder acercarse mejor a los chicos, ¿no? Y bueno, es responsabilidad del Ministerio de Educación encargarse de esta capacitación. Profesora Pilar, muchísimas gracias por esta conversación. Espero tenerla pronto en otro programa para poder seguir ahondando en el tema. Con mucho gusto. Y de repente ahí podemos abordar ya el lado del alumno, que no lo hemos visto ahora, pero que es muy importante, porque finalmente él es el sujeto de aprendizaje en medio de esta estrategia, ¿no? Exactamente. Y bueno, el lado del alumno y el lado de los padres también, ¿no? Porque muchos padres están jalándose los pelos y no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer con los niños en casa, ¿no? Ahora también tienen que apoyarlos en la educación, que es algo que creo que se había olvidado, ¿no? O sea, no sé, los colegios ahora, al menos acá en Lima y en otras ciudades del país, hay colegios que entra a 7 de la mañana y sale 5 o 6 de la tarde con las tareas hechas, y ya los padres no tienen que saber ni hacer nada sobre lo que hacían sus hijos. Ahora, pues. Ahora. Les tocó. Les tocó, ok. Gracias, profesora. Mucho gusto. Un gusto. Chao, Katy. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos al segundo bloque de su programa, Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos hablando hoy de cómo hemos sido empujados a enfrentarnos a algo que eran pocas las instituciones en el Perú que
que abordaban el tema de la educación virtual, pero fuera del Perú era una cosa de repente más común. Pero para hablar de la respuesta, de cómo se han visto las instituciones obligadas a dar una respuesta no solo rápida, sino también efectiva y eficiente, estamos con Irene Pardo. Ella es jefa de PUC Virtual. Profesora Irene, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas ¿Cómo gracias estás, por Katy? conversar. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Bueno, hablemos de la experiencia PUC, porque es la experiencia que usted tiene, ¿no? Ya habían algunos cursos que eran semipresenciales o algunos programas que eran semipresenciales y había algunos cursos que eran completamente virtuales. Pero sin embargo, esta base, imagino, ha servido para poder adaptarlo a un nivel más macro, pero esta adaptación macro ha tenido otras exigencias. ¿Cuáles han sido esas exigencias? Sí, bueno, como tú bien dices, Katy, de hecho la universidad tiene, yo diría, alrededor de 25 años o un poco más en temas de experiencia con educación a distancia, primero desde la Facultad de Educación y luego desde hace 20 años exactos con la oficina de PUC Virtual. Y en efecto ya se tenía todo un camino recorrido, todo un modelo construido, tanto en términos de educación semipresencial como educación virtual, fundamentalmente orientado al posgrado de la universidad, maestrías completas virtualizadas o semipresenciales, y a la formación continua, ¿no? Que era un poco además lo que la ley nos permitía hasta ese momento también, siendo cuidadosos, digamos, en el cumplimiento estricto de lo que indicaba la normativa. En el caso del pregrado teníamos experiencias muy puntuales, más bien te diría, digamos, experiencias de profesores que habían querido innovar por haber tenido experiencias previas, etcétera. Pero bueno, nos llegó una noche y teníamos que echar manos a la obra de manera inmediata y, como tú dices, rápida, efectiva, eficiente, cuidando algunos elementos centrales para el pregrado en particular, como el tema de excelencia académica, el tema de formación integral, cuidando a nuestro equipo docente, cuidando a nuestros estudiantes y cuidando nuestros planes de estudio, ¿no? Digamos que esos han sido como los pilares que nos han llevado a retomar la experiencia previa que se tenía, a unir los esfuerzos del vicerrectorado académico. Como tú sabes, tenemos una vicerrectora que es docente y además especialista en temas de educación virtual a distancia, entonces eso de hecho ha permitido dar pasos muy acelerados en la construcción de esta estrategia. Unimos esfuerzos PUC Virtual, el Instituto de Docencia Universitaria, la Dirección de Asuntos Académicos, la Dirección del Profesorado, liderados por el BRAC, y y construimos, digamos, rápidamente este modelo que tenía como ejes fundamentales el tema pedagógico, evidentemente, todo el soporte tecnológico, lineamientos curriculares, toda una estrategia de capacitación docente que construimos a modo de pirámide, organizando a los profesores en grupos por facultades, liderados por un asesor pedagógico que iba ayudándolos desde una estrategia de modelado, que significa que construimos rápidamente un curso, lo pusimos en nuestra aula virtual, que es el Paideia, que es el aula oficial de la universidad, y matriculamos a nuestros docentes organizados, como te digo, en equipos. Organizamos 41 grupos de docentes agrupados por facultades. En algunos casos, facultades más grandes, había más docentes, por supuesto. Y lo que hicimos fue justamente que el profesor tuviera rápidamente la experiencia en un entorno virtual, que pudiera descubrir algunas herramientas, que pudiera identificar algunas otras cosas, como espacios metodológicos, digamos, dentro de este espacio, para que luego él pudiera dar vuelta a su propio espacio de curso y construir y adaptar a la modalidad de educación a distancia su propio curso. Entonces, esa fue la estrategia. El asesor pedagógico o el tutor estuvo, de hecho está hasta ahora, y entonces nosotros hemos recorrido 4 niveles
por los que hemos hecho, digamos, transitar a los docentes. Un primer nivel básico de transmisión de información, lo primero que intentamos es que el profesor pueda volcar los contenidos, el material que tenía, la bibliografía, las lecturas, etc. Una vez que logró pasar este primer nivel, motivamos al docente a este segundo nivel, logrando que comprendiera que poniendo los materiales en línea no era suficiente, sino que se necesitaba espacios de interacción y de comunicación con los propios estudiantes, entre los propios docentes, generamos espacios de socialización entre ellos. Tuvieron ellos el arranque con la marcha blanca de una semana previa al inicio de clases, de tal manera que pudieran acercarse a sus estudiantes, reconocer cómo estaban anímicamente, afectivamente, qué expectativas tenían de esta modalidad, ellos mismos se sintieran cómodos en este entorno, y luego hemos llegado a 2 niveles superiores en este primer semestre, que ya tienen que ver con la evidencia del aprendizaje, ¿no? Que es un poco el motor que nos lleva cuando estamos en el mundo educativo, digamos, en el mundo del aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con que el estudiante pueda demostrar lo que está aprendiendo, y entonces le llamamos a un tercer nivel diseño de actividades de aprendizaje, y hemos llegado al 4.º nivel, donde ya estamos hablando de temas de evaluación del aprendizaje. Estos 2 últimos niveles, los 2 primeros, evidentemente, son los mejor logrados en este primer semestre, y para este segundo semestre, que ya hemos empezado la estrategia parte 2, le vamos a dar un énfasis particular a que el docente tenga la oportunidad de recrearse y reinventarse en tanto que le pido al estudiante para demostrar que está aprendiendo, para demostrar al perfil de egreso de las propias especialidades que se están alcanzando las competencias establecidas. Y por supuesto la demostración pues ante SUNEDU y ante las autoridades a nivel nacional, que también es una exigencia y en el cual, digamos, estamos inmersos y debemos responder. Entonces, esa ha sido un poco a grandes rasgos la gran estrategia que hemos seguido en este primer semestre y lo que viene para este segundo. ¿Ha sido fácil comunicarse con los alumnos y en el caso de los chicos de los primeros ciclos, con los padres de familias, para explicarles cuál va a ser la metodología, que igual van a aprovechar sus clases, que no es que por no ir a la universidad no se les va a enseñar, o van a aprender menos? O sea, yo entiendo que de repente para los que están en los últimos ciclos puede ser más fácil porque ya han llevado cursos virtuales en otras instituciones del extranjero. Hay un montón de plataformas que ofrecen un montón de cursos de la más diversa índole, pero quienes recién están en la transición colegio-universidad, se me ocurre que pueden haber tenido reticencias, ¿no? ¿Cómo se manejó la comunicación, que también es importante en estas situaciones? Mira, la DCI ha cumplido un rol protagónico en estos niveles de comunicación, ¿ya? Tanto hacia los estudiantes, la DCI en articulación con la DAES, ¿no? Que es la La dirección DSI es la Dirección de Comunicación Institucional. institucional, sí, y la DAES, que es la dirección de bienestar, digamos, del estudiantado de nuestra universidad. Entonces, efectivamente hubo, sobre todo un primer momento, yo creo que ahora está mucho más claro, pero sí unas primeras semanas donde costó mucho a los estudiantes entender que 3 créditos, 3 horas semanales de clase no es igual a 3 horas conectados en Zoom, ¿no? Porque tú en una sesión presencial no solo haces transmisión de información, no solo transmites contenido. En una sesión presencial tú puedes hacer transmisión de información y de contenido, que es como el nivel elemental. Tú puedes tener espacios para que los chicos se agrupen y puedan discutir cosas, hacer trabajo colaborativo. Tú además en esa sesión puedes hacer un intercambio, un análisis de caso, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, puedes establecer diversas estrategias metodológicas en juego de roles, por ejemplo, role-playing, etc. Y además tú sueles mandar para fuera de esas 3 horas algunas actividades que los estudiantes ya hacen de manera autónoma o de manera colaborativa,
fuera, ¿no? Para demostrar, digamos, justamente esto que te comentaba, ¿no? De ir demostrándose a ellos mismos cómo van sus niveles de logro, cómo van alcanzando estos niveles e ir demostrando lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, sí se tuvo un primer momento cuando esto comenzó a causar mucha confusión, porque lo que exigían de alguna manera era que todo sea síncrono. O sea, tal cual estamos ahorita, ¿no? En el mismo momento, en el mismo lugar, y el profesor dictando su clase. Entonces sí tuvimos que generar algunos lineamientos y trabajar fuertemente con los profesores, porque los profesores eran finalmente nuestra mejor fuente de comunicación con los estudiantes, eran los que Claro. estaban más cerca de ellos, ¿no? Entonces, para que los estudiantes comprendieran que el proceso educativo no es un proceso de transmisión de información. De hecho, si nosotros nos remitimos a una bibliografía básica que los educadores estudiamos y que esto tiene varias decenas de años, la transmisión de información es el nivel 1, elemental. Tú sobre ese tienes niveles de comprensión, tienes niveles de aplicación, de análisis, de síntesis. Y los niveles más altos en términos de proceso educativo tienen que ver con la creación, que no se dan ni con un PowerPoint dictando, ni con una sesión de Zoom conversando. Al cabo de 2 semanas, lo que tú escuchas de una sesión, si es que no te interesa mucho, digamos, o te interesa a medias, al cabo de 2 semanas has recordado solo el 20% como máximo. Lo que tú haces, lo que tú creas, por ejemplo, la creación de un artículo, el ir a hacer una entrevista, el ir a aplicar unos instrumentos, el ir a recoger bibliografía y generar, por ejemplo, una infografía a partir de unos contenidos mínimos, el que tú te reúnas en equipos de trabajo y puedas discutir, debatir determinadas cosas, determinadas teorías o enfoques económicos para generar un enfoque diferente, nuevo, particular, que no exista, o digamos, más bien en plan creativo, diferente, nuevo, es ahí donde están los mejores niveles de logro. Entonces, sí tuvimos que generar, como te digo, unos lineamientos que se socializaron con los estudiantes, que se socializaron, por supuesto, con los profesores en nivel 1, y que los profesores comprendieran también esta dinámica del proceso de aprendizaje. Entonces, sirvió mucho, comenzamos a generar espacios de socialización por facultad para que otros profesores, digamos, que hayan conocido o que estén generando otras estrategias didácticas puedan compartir, ¿no? Entonces entonces hicimos algunas tablas de equivalencia para que quedara mucho más claro. Entonces le decíamos, si tú tienes 3 créditos, 3 horas semanales, puedes tener 1 hora sincrónica, puedes tener 30 minutos de revisión de bibliografía, puedes tú recuperar unos digamos, cursos previos de otras instituciones, o unos videos, o unas animaciones, o unas simulaciones, o el uso de un software. Estos pueden ser otros 30 minutos. Puedes tener una discusión en un foro, otros 30, o sea, ir tratando de que comprendan que no es solamente el tiempo de exposición a la pantalla. Yo te diría que fue un reto, pero cuando los profesores comenzaron a comprender realmente cómo se generaba el proceso educativo y cómo realmente la bibliografía del mundo y los mejores estudios del mundo habían establecido cómo llegar a estos niveles más altos, creo que ha sido para ellos un descubrimiento interesante que los ha llevado a repensar sus propias estrategias. Es decir, y acá un caso súper claro y puntual que tiene que ver justamente con esto. Si yo te tomaba una prueba verdadero o falso, fueron descubriendo que las pruebas verdadero o falso miden un nivel necesario, sí, pero absolutamente básico. Y si Por tu supuesto. curso lo que quiere es que tú, por ejemplo, llegues a un nivel en derecho, a un nivel de argumentación jurídica en un tiempo determinado, usando un lenguaje apropiado, integrando diversas corrientes o X situaciones, poniendo ejemplos, no lo vas a lograr con el verdadero falso, de Por supuesto. ninguna manera. Entonces, ese justamente es el punto al que le queremos dar un refuerzo, y ese ha sido el pedido especial del BRAC para este segundo momento, ¿no? O sea, reinventar y tiene que ver con los docentes también, o sea, tiene que ver con esa recreación de lo que tú pides como resultado del aprendizaje, y que además se va a convertir en un reto maravilloso para los chicos.
porque tú no tienes que pedir solo lo que tú conoces. Tú puedes pedirle al chico que él recree, por ejemplo, una situación de una, no sé, voy a poner en educación, una situación de clase o una estrategia metodológica con el recurso que el estudiante desee. Y entonces, claro, los estudiantes conocen muchísimos más recursos que nosotros, ¿no? Y no hablo solo de redes sociales, hablo de videos en diferentes formas, de TikToks en diferentes formas, de Padlets, Mentimeters, tipos de edición de video. Claro, también esta es una oportunidad para que el estudiante participe de una forma más activa en su educación, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno. Y que cada estudiante demuestre también, no bajo una misma estructura, o sea, este tema de los diferentes, de los diferentes niveles bajo los cuales las personas aprenden, unos más visuales, otros más kinestésicos, otros más auditivos, o sea, se perdió porque yo te evalúo de una misma manera. En cambio acá queremos que la centralidad está en lo que yo quiero que tú me demuestres, pero tú demuéstramelo como tú quieras. Como tú puedas. Así es. Sé creativo, ok, Así es, profesora. ¿no? Muchísimas Entonces gracias va a ir así por como esta de ida y vuelta. Exactamente, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que ha sido bonito enterarnos de cómo la PUC ha armado y ha dado mayor soporte y está dando mayor soporte al tema de la educación virtual. Eso ha sido todo por hoy, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, profesora Irene, otra vez por estar con nosotros. Nada, gracias por seguirnos en nuestras redes, en Spotify, en Facebook y, por supuesto, en Zona PUC. Esto es Amigos con Derechos. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.